capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Y dice así la escritura, dice así: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él, ¿cuánta gente? Mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñó. Damos en esta preciosa noche, Señor, gracias por la vida, gracias por la paciencia, Señor, gracias por la paz que pones en nuestros corazones, gracias, Padre, porque en todo momento nos permites tener un corazón y un espíritu en paz, Señor, para poder discernir correctamente las cosas. En ti descansamos, Señor, que tu Santo Espíritu hable en nuestro corazón. Queremos en verdad abundar en frutos para ti, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que si nosotros damos fruto, Señor, podemos pedir todo lo que querramos y se nos será hecho. Así que, Padre, bendícenos hoy, ayúdanos a comprender, ayúdanos a entender que no sea solamente este pastor hablando, Señor, sino que tu Santo Espíritu nos bendiga en esta noche. Gracias, Dios, gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, pueden sentarse. Bien, mis queridos hermanos, ahí tengan, no se preocupen. Y si llega algún texto, pues no ¿verdad? Pues, hermanos amados, fíjense que vemos en el caminar cristiano, en el caminar al principio como oveja y después como pastor, me he dado cuenta que no todas las personas resultan iguales, ¿verdad? De repente hay personas que asisten a la iglesia y comienzan a crecer, y se desarrollan y tienen una vida, para mí sería normal el crecimiento de todo cristiano. Pero los más no son así. Los más pues comienzan a crecer, vienen al Señor, se entusiasman, algunos vienen por compromiso, otros comienzan a aprender, se interesan, pero cuando comienzan todas las cosas que tienen a su alrededor, comienzan a afectarle, comienzan a presionar, comienza a haber resistencia, porque al principio es fácil venir, ¿verdad? Cuando usted está entusiasmado, es fácil, usted viene motivado, ¿verdad? Pero acuérdese que cuando venimos al Señor, inmediatamente cambiamos de equipo, ¿verdad? Antes pues pertenecíamos a un equipo que era del príncipe de este mundo. No pastor, yo nunca. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Mira, yo nunca he pertenecido al equipo de Satanás, pero el Señor Jesucristo dice que o está con él o está en contra de él, ¿verdad? O recoges conmigo o si no desparramas. Entonces nadie está en medio. Es más, el Señor Jesucristo dice que para aquellos que están en medio, dice que Él los va a vomitar. Ojalá fueras tibio, ojalá fueras frío o fueras caliente, pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. O sea que va a sentir usted que ya está dentro, pero al final no va a estar adentro. Eso es tremendo. Y ese es uno de mis temores como pastor, estar pastoreando una iglesia que siente que es y no es, ¿verdad? Pero como la cuestión es bien personal. Entonces he visto eso, he visto hermanos rápido arder y crecer y hacerse fuertes. He visto hermanos que comienzan y se quedan. He visto hermanos que van en el entusiasmo, pero llamará de tusa y se consumen, y de repente tantas cosas a nuestro alrededor y comienza la resistencia que va a haber, que hay, se lo digo que hay. Entonces con los problemas el entusiasmo se termina. ¿Qué se termina? El entusiasmo, ¿verdad? Y de repente usted al principio está entusiasmado, que le gustó la iglesia, que la palabra, que la alabanza, que los hermanos, usted va motivado, pero de repente la motivación es algo que termina, ¿verdad? Es algo más emociones que otra cosa. Entonces a esa motivación usted debe de agregarle otra cosa para que el caminar sea firme, ¿verdad? Llega un momento cuando usted dice, vámonos. Por ejemplo, una vez fuimos al volcán con unos amigos allá en El Salvador. Entonces comenzamos ahí todos bien entusiasmados, pero ya despuesito, ya caminando, ay Dios mío, ¿verdad? Y para arriba, ya uno se va, ya vámonos mejor, eso está lejos, ¿no? Así tuvimos de regresarnos, pero gracias a Dios pues había un compañero más motivado que todos, ¿verdad? Y con el propósito de llegar hasta arriba, llegamos. Pero por los otros 3 que íbamos nos hubiésemos regresado. Pues así pasa con la mayoría, desgraciadamente. La mayoría viene, se entusiasma,
e inclusive algunos reciben al Señor, se bautizan y sirven, pero cualquier cosa externa o interna, porque el problema es que lo externo me es tropiezo cuando lo interno no está sólido. No sé si me doy a entender. Cuando usted está fuerte por dentro, cuando usted no solamente está entusiasmado, sino que ha tomado la decisión y está motivado y usted calcula todas las cosas que pueden salir mal, las cosas que pueden estorbar, y se prepara emocional, espiritual y mentalmente, que no me van a detener porque yo he decidido seguir a Cristo, pues nada lo detiene. Hasta el corito dice: he decidido. ¿Cuántos conocen este corito? Seguir a Cristo. Vamos todos. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Cómo dice? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y aunque vea alrededor, vea: si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. Si otro se aparta, yo no lo haré. Porque ¿cuál es la decisión? No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces, ve, ese se supone que es, pero no resulta así. La gran mayoría no es así. Es más, la Escritura dice que son más los que se pierden que los que se salvan. En otras palabras, la mayor parte de la humanidad se va a perder y la menor parte se va a conocer verdaderamente al Señor. Entonces, el Señor Jesucristo hace una explicación aquí. Y fíjense cómo son las cosas, porque el Señor Jesucristo no andaba rogando a nadie, no andaba pidiéndole favores a nadie, no andaba: no me quedate cuando vaya al culto usted. No. Y dice que había tanta gente, que él se tuvo que subir a una barca para hacerse atrás y poder ver a toda la gente y tener distancia, porque la gente estaba demasiado cerca de él. Entonces, y cualquiera diría, porque el pastor está contento de ver la iglesia topada, ¿verdad? Qué bueno, y tratando bien a los hermanos. Cuidado con los hermanos, que se me pueden enojar y se me pueden ir. No, el Señor Jesucristo lo primero que comenzó a decirles, dice en el versículo 2, y les enseñaba por parábolas. Desde ahí usted sabe, desde ahí usted ve que el propósito no era que todos creyeran, porque no todos querían creer. Todos habían llegado por los milagros, todos habían llegado por el show que se presentaba, ¿verdad? Jesús sanando leprosos, sanando enfermos, los ciegos recuperaban la vista, los cojos andaban. Entonces era un escándalo, todo lo que estaba pasando. Vamos a ver qué es eso que parece que está bueno. Y por supuesto el enfermo iba con la esperanza de ser sanado. Entonces, pero él les hablaba por parábolas. Él no les enseñaba directamente. Y por eso es que termina diciendo lo que hemos leído ahora: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y todos tenían oídos, pero no todos oían. No todos llegaban al conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice: no a todos les amanecía, no a todos les llegaba la luz. Y a algunos les llegaba la luz, pero estaban en medio o sea, la luz no convencía sus corazones. La Biblia dice allá en el Evangelio de Juan: esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces el hombre siempre hace una evaluación y toma una decisión. Ahí está, esa es su vida. Evalúa y decide, esa es su vida. Desde que a qué horas evalúa, a qué hora se tiene que levantar, y decide a qué hora se levanta. Sabe que tiene que levantar a las 4:30, se levanta a las 5:15, ¿verdad? Toma sus decisiones, como sea, ¿verdad? Entonces, y ahí va. Y Jesús sabía quiénes querían saber verdaderamente de Él, quienes querían tener un encuentro personal con Él y quienes definitivamente no, solo llegaron al show. Entonces, la pregunta para comenzar es: ¿por qué nosotros estamos acá? ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros? ¿Somos personas verdaderamente que ya nos podemos contar en los porcentajes de fruto que la Biblia exhibe ahora? Porque dice que el 30, 60 y 100 por 1, sin contestar.
¿En qué porcentaje está usted? Si es que hay fruto. Entonces es importante que nosotros nos evaluemos, que nosotros veamos esto y tomemos decisiones y veamos en qué punto estamos, pongan atención, en qué perspectiva nosotros estamos, porque aquí el Señor Jesucristo está dando las razones, está diciendo las resistencias que se nos presentan a nosotros y cómo verdaderamente las resistencias nos afectan a nosotros. Yo no sé cuál será su resistencia para no entregarse 100%, entregarse de corazón, usted lo sabrá, pero vamos a ver unas cuantas que el Señor mencionó. Y entonces dice el versículo 2, oíd, he aquí, el versículo 3, oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, es decir, está hablando de una manera de sembrar que no era muy acostumbrada, ¿verdad? Porque se sembraba por surcos, pero dice que el sembrador tiraba la semilla, ¡fla!, a donde cayera, ¿verdad? Donde sea que cayera, el campo estaba preparado y pues, aunque el campo estuviera preparado, pues aquí aparece un sembrador que aventaba la semilla a donde fuera. Y entonces, estaba en la tierra, estaba en el momento indicado. Pero no todos, oiga bien, no todas las personas que recibían la semilla, como ahora no todas las personas que reciben la semilla, es más, no todos los que están aquí están con un corazón listo para recibir la semilla. ¿Por qué? Porque están molestos, porque están pensando, porque tienen esto, tienen su cabeza en otro lado, presentes en el cuerpo. Entonces cuando estamos así, no somos una tierra que absorbe la semilla, que absorbe la palabra, y entonces se nos pasa el mensaje y muy probablemente Dios tiene la respuesta para usted, pero como estaba en otra cosa, no recibió el mensaje. Y entonces dice y el sembrador, y dice 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y miren qué pasó, brotó, ahí está el entusiasmo, pero no tenía profundidad. Pero salido el sol, ¿qué fue lo que pasó? Se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron, ¿y qué pasó con ella? ¿Y qué no tuvo? No dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra. ¿En qué cayó? En buena tierra. Si cae en buena tierra, mire qué hace. Da fruto. Pues brotó y creció y produjo. Mire, ¿qué tanto fruto de? 30, 60 y 70%. Esos porcentajes dependen de su entrega y del Señor. Yo quiero que usted piense, que usted tenga en mente algo. Jesús no nos va a juzgar nunca por el resultado, porque el resultado depende mucho de Él, pero sí la obediencia, la entrega. Eso es por eso sí se nos juzga, se nos señala. Pero porque usted hizo algo, hizo todo lo que pudo para hacerlo y no alcanzó, eso ya depende de Dios. Pero vea el versículo 10. Cuando estuvo solo, mire cuál es la diferencia. La gente se fue y no se acercó. Los que no entendieron y que dijo, pues no le entendí, como dicen allá en mi tierra, no le agarré la onda, no le entendí. Pero no les importó. Es como yo a veces les digo, ¿verdad? Cuando estamos en enseñanza, que el miércoles, la escuela de líderes, bueno, el problema no es que usted no sepa. El problema es que estando aquí, a la hora de enseñar, usted no sepa y se vaya sin saber. ¿Y por qué se fue sin saber? Porque no preguntó. En cambio, los discípulos estaban con él, pero los discípulos, como a pesar de todas sus locuras, de todas sus necedades en inmadurez, eran buena tierra. Y entonces ellos no entendieron, pero como eran buena tierra, la buena tierra los presionó. Tenés que saber. Y entonces fueron ellos, miren, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola y les dijo, a vosotros os es dado saber el ministerio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque todos se quedan en la fiesta, todos se quedan en la celebración, pero al recoger las sillas no todos se quedan.
a aprender un poquito más, no todos se quedan. No, yo vengo al culto del domingo, pero otro culto, mucha presión, ya 2 veces a la semana demasiado, pastor, me atorsuno, Dios mío. Mire, en El Salvador yo predicaba 9 veces a la semana. Para otra iglesia es poquito, pero para mí era bastante, ¿no? Entonces, predicaba en la iglesia que pastoreaba, en Cara Sucia, predicaba en San Salvador, teníamos casas de oración y teníamos un grupo de oración en el lugar donde yo trabajaba, ahí en las 3 Torres. Y entonces yo me mantenía predicando, yo me mantenía en eso, y de repente venir aquí que la mayoría de personas 1 vez a la semana, 2 veces a la semana. He conocido personas que sí se congregan casi todos los días, porque los hay, definitivamente que los hay. Y la iglesia está abierta tantas veces como la congregación quiera congregarse. No depende de la iglesia, porque ¿de qué sirve tenerla abierta si los hermanos no puedo tal día, no puedo tal día? No. Entonces, así como la congregación va creciendo y va pidiendo, va necesitando usted, la iglesia va ampliándose. Así como cuando usted en su casa, pues al principio solo eran usted y su pareja, su esposo, su cónyuge, y luego vino un niño, entonces ya había que tenerle un lugar, ¿verdad? Luego vino el otro, ya hay que buscar otra casa más grande, así, igual, según la necesidad. Entonces, la gente, estos se quedaron. Estaban los 12, y no solo estaban los 12, sino que había otro grupo que se interesó. Y ellos se acercaron y le dijeron: Señor, mire lo que dice ahí, el versículo 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Es más, aquí en Marcos dice que no fueron los apóstoles, los discípulos los que preguntaron, sino que fueron los otros que estaban allí, que se quedaron, porque no, hombre, de aquí nos vamos hasta que entendamos eso. Y entonces, junto con los 12, porque los 12 tampoco habían entendido, le preguntaron. Y miren lo que pasó después, dice: a vosotros, dije el Señor, en el versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. ¿Dónde estará usted? ¿Adentro o afuera? Porque, mire hermano, porque si hay algo precioso es entender no solo la palabra que está escrita, sino que lo que Dios quiso decir. El sentido de la palabra. Entender los principios bíblicos, porque si usted entiende el sentido de la palabra y los principios bíblicos, no importa la versión de la Biblia que usted tenga en las manos, usted no está perdido. Usted entiende bien qué es lo que Dios quiere decir. Y luego dice, para que, oiga esto, porque esto es peligroso, mamá, mi amado, dice, para que viendo, dice, vean y no perciban. O sea, que están viendo todo lo que pasa ¿y qué pasó? Así como el mago, ¿verdad? Que hace su truco, ¡wow! Todos se fueron en la magia, nadie supo cómo era, a menos aquellos ojos que sí estuvieron atentos. Y entonces dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo, miren, oigan y no entiendan. Eso, mire, eso para mí eso es tremendo, amados hermanos. Amén. Que escuchen todo. Tomé el tiempo, busqué el lugar, me senté, estuve atento, ojos abiertos, oídos listos y no entendí. Eso, o sea, y el que nosotros entendamos la palabra o no depende también mucho de Dios, del Espíritu Santo. Yo pienso que es un don. Y entonces, el que el Espíritu Santo diga, no, a ti no te voy a enseñar. Porque yo admiraba cómo el pastor interpretaba la Biblia, le sacaba una crema exagerada. Sí, correcto. Es un don, para mí que es un don de Dios. Por supuesto, pero también con años y años y años y años de estudio. Entonces dice después, mire, dice, ¿dónde vamos? No. El 13 dice, no, perdón, porque esta es la consecuencia. Vamos a leerlo desde el 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no, oigan, para que no se conviertan y les sean perdonados, ¿qué? Los pecados. O sea, es un problema serio.
Porque no es por la música que la gente se convierte. No es por lo bonito de la iglesia o las palabras suntuosas del pastor. Es entender la palabra de Dios. Es que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento. Es que oigamos y percibamos y entendamos y sea claro para nosotros. Y después dice, y eso va a traer, ¿el qué trae el entender la palabra? Perdón de los pecados, o sea, salvación. Y luego dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea, para el Señor eso estaba fácil, pues, pero el que está en lo oscuro, pues, ¿qué va a hacer? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino. Recuérdense que tiró la semilla y la semilla cayó en diferentes lugares. De todos los diferentes lugares, él menciona más o menos 3 o 4. Oiga lo que dice aquí. Y estos son los de junto al camino. Y ahí vea, ponga sus barbas en remojo, mi querido hermano. No tengo barba, o sea, póngase usted en análisis. En quienes se siembra la palabra, pero después la oyen, enseguida viene ¿quién? Oh, santo. Mire quién visita a los nuevos, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque mucha gente, oiga bien, y quiero que comprenda esto, mucha gente al principio es entusiasmo, alegría, pero no hay salvación aún, porque verdaderamente no han nacido de nuevo. Entonces el nacer de nuevo es un encuentro personal con Cristo. Puede estar entusiasmado y por eso es que al nuevo hay que cuidarlo, porque no sabemos cuándo verdaderamente han conocido al Rey, porque yo he visto gente súper entusiasmada que de repente, ya no. Servidores que están con todo y por algo, se fueron. Y uno dice, ¿qué le hicieron al hermano? ¿Qué le hicieron al hermano? Y ya con el tiempo uno viene a darse cuenta de lo que la Biblia dice, ¿ve? Su deseo busca el que se aparte y se entremete en todo negocio. En otras palabras dice, el que se va, se fue porque le dio la gana. Qué tremendo, ¿verdad? Porque teníamos un negocito por ahí más importante para él, más motivador para él. Entonces dice, el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene don Satán y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿A dónde estaba la palabra? En sus corazones. No es que no pusieron atención, sí pusieron atención. ¿Y cómo fue que tuvieron Satanás tuvo tanto acceso a ellos? Dice después, miren por favor, esos son los primeros, qué difícil, ¿verdad? Los de junto al camino. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, es decir, tierra en medio de piedras, ¿verdad? Los que cuando han oído la palabra, mire esto, al momento la reciben con gozo. ¿Pero qué? No tiene raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene, en aquel momento fue Satanás, ¿verdad? Llegó Satanás y como estaba por encimita estaba fácil. Solo llegó a traer. En Mateo dice que son las aves las que llegan y se los comen. Entonces Satanás llega solo a traer porque estaba encima, no había profundidad. Pero después dice, mire, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, cuando el ser cristiano se vuelve incómodo, cuando ya no puede ir a todas las citas que usted iba antes, a todas las fiestas que usted iba antes, cuando usted se comienza a perder programas, cuando usted se comienza a perder vida con sus amigos, y usted comienza y entonces esta no necesariamente tribulación, ¿verdad? Pero porque también dice persecución. De una manera de persecución es que este mundo nos llama. ¿Qué pasó? Usted no va a ir a tal parte. Mira hoy tal cosa, mira esto. Hoy, más ahora con estas redes sociales que nos informan de los eventos, ¿verdad? Que los eventos, y uno no quiere ni ir, pero los eventos, y hemos ido de evento en evento antes. Entonces nos vemos tentados. Y esto funciona así, mi hermano, indefectiblemente. Usted no viene una vez, el siguiente culto hay una gran posibilidad de que no venga.
Si usted no vino porque dije, no, me voy a quedar, estoy cansado, el siguiente culto peligra en un 50%, por decir un porcentaje. No viene el segundo culto, el tercero casi es por seguro que no viene. Se echó un mes sin venir, hermano, para que lo traigan de regreso, no sé. Y eso sí es. Y aunque usted me diga, pero yo tengo 20 años de congregarme, sí, no vengo un mes, hermano. Después del mes, no va a tener ganas de venir. Ay, porque vengo forzado. No, porque la carne no quiere estar en la casa de Dios. El que quiere estar en la casa de Dios es el Espíritu. Y la carne la alimentan. Mire, usted ni siquiera necesita meterle nada a la carne, solo salga. Yo no sé su carne en qué la presiona a usted. No lo sé. La televisión, el sexo opuesto, qué sé yo, ¿verdad? Lo que sea, no sé. Pero usted solo sale y usted comienza a ser presionado por la carne. Entonces, amados hermanos, lo que les decía al principio, a su entusiasmo, usted tiene que ponerle pensamiento, decisión y tener un plan de enfrentar la resistencia que va a tener. Porque la va a tener y a veces la va a tener en su casa. Y aunque toda la familia venga a la iglesia, ay no, solo iglesia, solo iglesia. Eso así es. ¿A quién preferís? Santo Dios, ¿eh? Bendito sea el Rey que nunca me hicieron esa pregunta. Desde el primer día cuando nos hicieron el llamado, yo la tenía de la mano y yo soy el Señor que se levante conmigo. Y gloria a Dios que no hubo ninguna resistencia y todos fuimos ahí enfrente a recibir al Señor. Y desde entonces me ha acompañado en todas mis locuras. Cada vez que digo esto se me queda abierto así, ¿vale? Porque sí he hecho locuras por el Señor. Y yo le doy gracias a Dios y por eso es que seguimos, amados. Así les digo, por eso es que seguimos y por eso es que, aunque en el pastorado se me ha presentado un sinfín de tropiezos, he podido seguir porque 2 personas están conmigo, el Señor y mi esposa. Y por eso he podido yo seguir adelante, he sentido yo el apoyo en todo momento. De Dios, por supuesto, por sobre todas las cosas, y de ella. Yo solo a saber cómo me hubiera ido. De seguro camino va, pero me hubiera costado más. Y entonces vea lo que dice. Dice persecución. Viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. Ahora, ¿cómo la tribulación? Antes no se enfermaba, pero vino el Señor y se enfermó. Antes nunca había chocado, nunca jamás en mi vida había chocado, pastor, nunca. Hoy que estoy en el Evangelio, sí, hermano, si hacía la cosa. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que usted esté aquí. Hay tribulación, hay persecución. Porque no somos de este mundo. Porque usted, si ya recibió al Señor, usted está en este mundo, pero no es de este mundo. Compréndalo. Y dice después, luego tropiezan. ¿Verdad? Porque su mente en la tribulación, su mente en la persecución, en la incomodidad de ser creyente y de repente, ya, ¿sabes qué? Ya no, pastor. Le agradezco, ¿verdad? Pero no. Y entonces dice después, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que, ¿qué dice? Oyen la palabra, pero ¿qué? Mire qué bonito esto. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas. Miren, no andan haciendo nada malo, no andan en fiesta, no andan pecando, no. Es que yo busco mi superación, pastor, ¿ok? ¿Está bien? ¿Yo qué le voy a decir? Aunque dice, hijo, con Cristo somos más que vencedores. Tener paciencia. A mí me dijo Néstor Puentes, Mario, todo lo vas a alcanzar con paciencia. Con paciencia. No te olvides del Señor, no te descuides de tu familia, con paciencia. Y entonces el afán, mire como lo dice el Señor. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Mire cómo, ¿a qué compara el Señor? A las riquezas, a la codicia y al afán de este mundo. ¿A qué? Con los espinos. ¿Por qué? Porque estamos alrededor de ellos y absorben lo que nosotros tenemos. Nos ofrecen las riquezas y cambiamos.
Por eso es que el Señor nos dice, haceos tesoros en el cielo. No que Dios quiera que pasemos solo en escasez, no, pero tenemos que confiar en Él, que nos entusiasme el ser hijos de Dios, el saber que Dios prospera lo que yo hago, el saber que cuando Dios está conmigo yo voy a salir adelante, voy a abundar más, confiar en Dios. Pero de repente no, ni modo, pastor, nos vemos hasta dentro de no sé cuántos años, porque me ha salido un trabajo bueno, ¿qué tan bueno? Sigamos. Pero los afanes de ese siglo y en el engaño de las riquezas, mire que dice de las riquezas, ¿cómo llama las riquezas? El engaño y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea que la palabra ahí está. La palabra ahí está, pero contra el afán, y si usted tiene preferencia por su afán, la palabra no va a dar fruto, aunque ahí esté. Y la cuestión 30, 60 y 100 por uno. 30, 60 y 100 por uno. ¿En qué porcentaje estamos? Si es que estamos. En otras palabras, lo que hemos leído aquí no basta con que usted esté en la iglesia. Tiene que dar fruto. Tiene que dar fruto. El pastor, y fruto es el dinero. Hermano, no. O sea, cuando Dios ya ganó su corazón en verdad, a usted no le cuesta apoyar la obra financieramente. Pero no solo se refiere a eso. Los frutos de Dios usted los da en la casa de Dios y fuera de la casa de Dios. Cuando uno comienza a controlar su carácter, dice en Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Oigan, paz. Revise ahorita su mente, su corazón. ¿Tiene paz? ¿Tiene gozo? ¿Está enojado? ¿Cómo le controla las emociones, su pensamiento y su ser? Porque cuando esté controlado por emociones así, esté controlado por las emociones como la codicia, como el enojo, la contienda, el resentimiento, la palabra dice la Biblia que se va a volver como infructuoso. ¿Y qué quiere decir infructuoso? Que no da fruto. Pero yo vengo a la iglesia, yo sirvo, sí, pero en amargura. No en amor. Y dice después, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Cuántos hemos sido sembrados en buena tierra? Amén. Aleluya. Yes. Los que oyen la palabra y la reciben. Todos han tenido esto. Todos han oído la palabra y todos la han recibido, pero no todos han dado fruto. Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea, el que usted sepa la Biblia, para mí eso es muy bueno, hermano. Eso es excelente que usted lea la Biblia. Que usted me diga qué hora es excelente. Pero el Señor dijo que había una manera de conocer al creyente. El Señor Jesucristo dijo eso. ¿Cómo dijo Él? Por sus frutos. Un árbol malo no da buen fruto. Entonces Dios nos juzga por nuestro fruto. Y el gozo, la paz son frutos. Y frutos no de la carne. Dígame, no, la carne no le llama fruto. Vamos a Gálatas, por favor. Rapidito, ya con eso terminamos. Gálatas. Manifiestas son las obras de la Amén. Oiga, dice, mire lo que dice desde el 16, mire. Gálatas 5. Gálatas 5, 16. ¿Lo tiene? Dice así, mire. Digo pues, andad en el espíritu y ¿qué? Y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea que eso, o anda en el espíritu o satisface los deseos de la carne. No sé en qué anda usted. Espero que porque está en la iglesia es un fruto, es un testimonio de que usted anda en el espíritu. Porque el deseo de la carne, ¿qué dice? Es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es como los imanes, ¿verdad? Que usted los pone en polos iguales, se repelen. Polos opuestos,
se atraen. Entonces la carne y la ¿cómo se llama? Y el espíritu le sirven a dos señores diferentes. Pero todos vienen en el mismo sentido porque nos quieren ganar a nosotros, ganar nuestro corazón. Y entonces choca el espíritu con la carne y uno de los dos tiene que tomar. No puede tomar los dos. No, es que yo cuando me levanto estoy en el espíritu, pero cuando trabajo estoy en la carne. No, hermano. Y después dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. O sea que, como decía Pablo en Romanos 7, nosotros queremos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. No, yo quisiera congregarme, pastor, pero... Y dice después, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo dice que son las obras de la carne? Manifiestas. No necesita usted ni buscarlas. Dice, ¿qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y mire, y da un atarrayazo porque no basta todo eso. Y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué pasa? Amén. Entonces aquí viene del versículo 22 en adelante, viene lo que Dios quiere que usted haga. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice ahí. ¿Y cómo hago, pastor? Versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos somos tierra, amados. Y la palabra de Dios nos afecta de determinada manera, pero dependerá si usted hace un lado, si usted está sembrado entre espinos. ¿Y si yo estoy sembrado en espinos, qué voy a hacer? No, es que los espinos vienen con respecto a sus preferencias. Si usted lo que quiere es la riqueza, pues usted está sembrado entre espinos. Así es sencillo. Es usted quien hace la buena tierra, que se convierte en buena tierra y le da prioridad al Señor. Dice allá en Hebreos que la tierra que no da fruto está presto a estar desechada y ser quemada. Pero nosotros, dice mismo Hebreos, no somos así. Así que, mi querido hermano, hay tantas cosas que Dios quiere hacer en nosotros, pero no las va a hacer hasta que nosotros no tengamos las características de una buena tierra. Recibe la palabra, guarda la palabra, piensa en la palabra, medita en la palabra y la pone en práctica la palabra. Mente, corazón y cuerpo puestos en la palabra, en hacer la voluntad de Dios, y entonces es cuando esos frutos vienen a nuestra vida. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. Padre bueno y santo, gracias Dios te damos en esta preciosa noche, Señor. Gracias, Padre, porque nos has permitido escuchar la palabra, la escuchamos, lo puesto en nuestro corazón. Ayúdanos, Dios, a que absolutamente nada, Señor, ni las presiones, ni las tribulaciones, ni nuestro deseo de prosperar sea un estorbo, Padre, para ti, porque la riqueza viene de ti, Señor. Tu palabra dice que la riqueza que viene de ti no nos enriquece verdaderamente. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De esa es la que queremos. Una riqueza que no nos quite la vida, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Bendice a mis hermanos, Señor, a cada uno de ellos. Te amamos con todo el corazón, Señor. Gracias, papito, por la palabra en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Así de pie como estamos.